gusta. Hola, ¿cómo están? Qué bueno, ahí sí tengo sonido. Héctor me había avisado y también Claudia que hay hartas personas. Eh, a ver, voy a tratar de... Hay una presentación primero, también me llegaron consultas por el correo. Entonces, voy a tratar de ser lo más rápido en honor al tiempo y también tratar de ser lo más didáctico y lo más simple en la explicación, porque hay algunos conceptos que pueden ser un poco más son más técnicos. Entonces, la idea es que todos puedan comprender por qué ocurren efectos adversos en el uso de fármacos y cuáles son las principales estrategias al momento de afrontarlo, ¿ya? Así que voy a partir con un PowerPoint, que es más o menos, entiendo lo que han hecho todos los colegas que han presentado, y luego dejamos una ronda abierta para realizar preguntas. Bueno, lo que nos convoca es básicamente hablar del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Una pura palabra respecto a James Parkinson, que fue el descubridor de la enfermedad, que fue el médico que por primera vez la describió, que es bastante interesante poder ver la biografía de él. Es una persona que desarrolló muchos ámbitos del conocimiento. Como pueden ver ahí, es un médico que vivió a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, y que se dedicaba a muchas otras cosas más aparte de la medicina, como pueden ver, en un momento en que la ciencia recién estaba partiendo. Eh, Quise poner estas láminas sobre el cerebro porque fue solo un dibujo del cerebro mirado desde abajo y precisamente si pueden ver la flecha, este sector que estoy mostrando y que aparece en las resonancias de cerebro acá, se llama mesencéfalo y eso es precisamente el foco principal de donde ocurre la alteración de la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Vamos a conversar que claramente también la progresión de la enfermedad no se inicia ahí. ¿Ya? Ese sector que llamamos mesencéfalo es precisamente donde está acá dibujada y que estoy mostrando con la flecha la sustancia negra. Aquí se ven estos círculos que corresponden a precisamente los núcleos rojos, y esta banda que se ve acá y que está insinuada en la resonancia corresponde a la sustancia negra, que es el foco precisamente del proceso de enfermedad. Los otros núcleos que están afectados son los que aparecen acá: núcleo caudado, núcleo lenticular y tálamo. ¿Por qué es importante? Porque los vamos a nombrar en un esquema que viene a continuación, que sirve precisamente para darse cuenta por qué el uso de los fármacos con el correr de los años de la enfermedad producen efectos adversos. Aquí tenemos una representación tridimensional de cómo están dispuestas estas estructuras en el cerebro. Si ustedes se fijan, está en la profundidad del cerebro. Lo que vemos acá atrás, y tal como indica ahí el dibujo, es el cerebelo. O sea, esta es la parte de atrás de la cabeza en el fondo, y las estructuras que están comprometidas en la enfermedad precisamente están en la parte más profunda del encéfalo, del cerebro. Eh, la presencia de lo que llamamos cuerpos de Levy es el marcador microscópico que aparece en esta foto microscópica de neuronas que están degenerando y muriendo y que son las que generan precisamente la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? La sustancia negra es la que aparece acá al lado derecho en un corte de un mesencéfalo real, y precisamente en la enfermedad de Parkinson se ve que hay una falta de esa sustancia negra que es la que genera principalmente los síntomas motores. A comienzos de este siglo se empezó a investigar precisamente cuál era la secuencia de aparición de los cuerpos de Levy. Como se los mostré inicialmente, los cuerpos de Levy, que son estas pelotitas que aparecen de color oscuro en este corte de neurona, son los marcadores de que esas neuronas están entrando en un proceso de degeneración y que van precisamente a morir. Por lo tanto, a comienzos de este siglo se empezó a estudiar cuál era la secuencia en que aparecían estos depósitos de cuerpo de Levy a lo largo de lo que llamamos el neuroeje, vale decir, cerebro y médula espinal hacia abajo, y los nervios periféricos. Entonces se descubrió que el primer depósito de cuerpos de Levy se iniciaba
muchos años antes de que los pacientes presentaran síntomas motores. Y ese depósito de cuerpos de Levy se iniciaba precisamente en las neuronas que están en los intestinos, en las neuronas que están en el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es esta estructura que aparece con una flecha y que aparece como una mancha negra. Precisamente el bulbo olfatorio es donde se recibe la percepción del olfato. ¿Por qué sirvió eso? Porque esta relación entre el inicio del depósito de cuerpos de Levy se asoció con los síntomas iniciales de la enfermedad de Parkinson. Y así se empezó a descubrir que inicialmente, muchos años antes de que aparezcan los síntomas motores, pueden aparecer síntomas relacionados con la visión, con una menor discriminación de colores, y intestinales, que se relacionan precisamente con la constipación. En la medida que la enfermedad va avanzando y hay un depósito de cuerpos de Levy que va avanzando, primero se produce depósito en el bulbo olfatorio y comienza la alteración del olfato, vale decir, pérdida del olfato o falta de discriminación de los olores. Y luego, de unos 5 o 7 años más, comienza a haber depósito de cuerpos de Levy precisamente en este sector que estoy mostrando con la flecha, que corresponde al tronco cerebral. Ahí es cuando se produce lo que llamamos trastorno conductual del sueño REM, que es que los pacientes comienzan a actuar los sueños. Luego de eso, ya en la siguiente etapa, se afecta lo que llamamos sustancia negra. Y la sustancia negra es precisamente este sector que era lo que habíamos visto del mesencéfalo, que era precisamente la primera diapositiva que mostré, que es esta estructura del cerebro que en un corte horizontal tiene forma de alas de mariposa. ¿De acuerdo? Entonces ya cuando se afecta la sustancia negra es cuando aparecen los síntomas motores y los pacientes consultan y generalmente ahí ya se hace el diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante conocer toda esta secuencia? Porque cuando los pacientes consultan, lo que ya está afectado es precisamente este esquema, que se ve medio enredado, por no decir bien enredado, en el que tenemos básicamente dos sectores del esquema. Al lado derecho, partiendo de esta parte que dice receptores de 1, baja una serie de circuitos que llegan hacia la corteza cerebral, que es lo que dice control motor normal. En la corteza cerebral es donde están los programas motores, donde están las emociones, donde están las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son todas aquellas funciones intelectuales que nos permiten ser lo que somos como personas. Memoria, atención, inteligencia, cálculo, orientación en el tiempo y en el espacio, orientación visoespacial, etc. Son todas aquellas funciones que nos permiten desarrollar una vida en sociedad y que nos permiten relacionarnos con el resto. Pues bien, la corteza cerebral, que precisamente es la capa más superficial del cerebro, donde están estas funciones, se activa a través de lo que llamamos vía directa, que es precisamente este circuito que estoy mostrando con la flecha. En paralelo, existe un sistema que se llama vía indirecta, que aparece acá con predominio de flechas rojas. Ambos sistemas están en equilibrio normalmente, y hay una tendencia a que la corteza cerebral, que es donde dice control motor normal, esté más activada. Pues bien, lo que ocurre normalmente es que la vía directa predomine sobre la otra, y eso nos permite tener movimientos, estar pensando rápidamente, estar bien de ánimo. ¿Qué ocurre? O sea, por lo tanto, la corteza cerebral que está activada por la vía directa es precisamente la corteza límbica, como aparece escrito acá, que es aquella que domina las emociones, la corteza motora, que es la que nos permite programar los movimientos, y la corteza asociativa, que es la que permite precisamente tener iniciativa para realizar cosas. ¿De acuerdo? Las tres tipos de corteza cerebral, que son las que están distribuidas en todo el cerebro, están actuando normalmente porque precisamente la vía directa está funcionando.
¿Y por qué es importante? Porque si ustedes se fijan acá, en este circuito, esta estructura que denominamos estriado es la que permite que la vía directa funcione. Y el estriado es esta estructura que les mostré acá, que es el conjunto de los ganglios de la base que aparecieron en las primeras diapositivas. Esos precisamente son los lugares que se enferman en la enfermedad de Parkinson. Y en la enfermedad de Parkinson, esta vía directa, que es la que permite que la corteza esté encendida, empieza a fallar y empieza a predominar la otra vía, que es la que llamamos la vía indirecta. ¿Qué hace la levodopa y qué hacen los fármacos? Devuelven el equilibrio para que la vía directa vuelva a predominar sobre la otra. Y ahí viene más o menos un poco la explicación de por qué empiezan a aparecer efectos adversos. Los fármacos están orientados, tal como dice ahí, a tratar la sintomatología, ya que no existe hasta el momento ningún fármaco que haya demostrado ciencia cierta, de manera taxativa y clara, que haya un cambio en la evolución de la enfermedad. Y si bien los fármacos suelen ser el pilar principal en el tratamiento de las molestias de la enfermedad, es precisamente las otras intervenciones las que están demostrando ser el principal tinglado y la principal base para que los fármacos tengan un mejor efecto. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los fármacos contamos con muchos, y eso también es un concepto re importante. Muchas veces se piensa que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que prácticamente sepulta a las personas, cuando en realidad es una enfermedad que acompaña a las personas, las acompaña molestando, y eso lo tenemos muy claro, molestando mucho y comprometiendo la calidad de vida, pero afortunadamente actualmente es una enfermedad en la que contamos con mucho arsenal terapéutico, sea de fármacos o sea de las intervenciones no farmacológicas. Por lo tanto, si uno habla de arsenal farmacológico, el principal puntal del manejo farmacológico es exactamente la levodopa, con los asociados benseracida o carbidopa. El segundo en importancia y en frecuencia es el pramipexol, que ustedes muchos conocen como cifrol o biopsol. El tercero, que se ocupaba hasta hace no mucho tiempo, el trixifenidilo, pero que ha ido bajando su uso. Y los otros también son muy importantes y han ido saliendo con el correr de los años. La rotigotina, que es parcheneupro, o picapona, que es el fármaco Ongentis, que está en España, pero también se puede traer a Chile. La razagilina, conocida también como Elbrus o Menuix. También la celegilina, que es un símil a la razagilina. Y fármacos que ayudan precisamente para las complicaciones son la quetiapina y la sertralina. La quetiapina es un antipsicótico y la sertralina es un antidepresivo. Ahora, si nos enfocamos precisamente en el tratamiento, lo principal y lo inicial que tiene que haber en el enfoque del manejo de la enfermedad de Parkinson es precisamente las medidas generales. ¿Y eso qué significa? Tener cuidado con la habilitación de espacios físicos, que no sea espacios físicos que sean de riesgo para la accidentabilidad de las personas. Eh, las medidas generales se refieren precisamente a habilitación de espacios físicos, a mantención de hábitos y rutinas, a un mejoramiento de las relaciones interpersonales y prestar atención precisamente a los síntomas no motores. ¿Por qué? Porque una vez que se realiza el diagnóstico de la enfermedad, tendemos a tratar de inmediato los síntomas motores que son más molestos, generalmente el temblor, generalmente la rigidez, la lentitud. Pero en eso podemos cometer el error de no prestarle atención a los otros síntomas no motores, que precisamente están dados porque este circuito de la vía directa no está funcionando bien. Los fármacos que usualmente se ocupan en la enfermedad de Parkinson son muy potentes en mejorar el funcionamiento de la vía directa en los aspectos motores, vale decir, en esta parte del circuito, en la corteza sensitivo-motora, pero no necesariamente son tan potentes en la corteza límbica, que la molestia que se desarrolla por la enfermedad de Parkinson al haber una mala funcionamiento de la corteza límbica es precisamente la depresión, y también la apatía, que es el síntoma que aparece cuando la corteza asociativa está funcionando mal, precisamente porque no hay un buen funcionamiento de la vía directa. Por lo tanto, hay que prestar atención a los síntomas no motores, como dolor, como los trastornos del sueño, como
como la impulsividad y la alteración en el control de los esfínteres. Y ahí la experiencia nos ha mostrado que es muy importante tener un seguimiento estricto de la prescripción farmacológica dada, sobre todo con la levodopa. La levodopa, que vamos a verlo al tiro, es un fármaco que es muy bueno para activar la vía directa, porque se mete en las neuronas que producen dopamina, la dopamina activa la vía directa y se logra un funcionamiento normal, que es lo que ocurre al comienzo de la enfermedad. Pero también la levodopa es un fármaco que dura muy poco tiempo en el cuerpo, dura 2 a 3 horas. Y precisamente ese aumento en los niveles de levodopa, que son rápidos, con un descenso rápido, facilitan que el paciente pueda generar adicción al fármaco. Y junto con la adicción pueden aparecer efectos adversos. Por lo tanto, una manera de evitar esa complicación, que es una estrategia bastante efectiva, es tener un fraccionamiento con un horario fijo, no solamente con una posología que sea cada 3, cada 4, cada 5 horas, cada 2 horas, sino que tener precisamente un horario fijo y que sea bastante esquemático y respetado durante el día para el uso de la levodopa. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en las otras diapositivas, en la medida que yo tengo un desorden al mover la levodopa, voy a tener más riesgo de aparición de efectos adversos y va a ser más difícil poder controlar esos efectos adversos. Por eso mismo, en la medida que también la enfermedad avanza y puede haber un compromiso cognitivo con falla de memoria, más falla de atención, más falla de apatía, es necesario que haya un soporte familiar que vigile y ayude en la administración de los fármacos, junto también con las medidas no farmacológicas. Y el quinto punto acá, que es muy importante, es precisamente tener precaución con fármacos que sean potencialmente entorpecedores del efecto de la levodopa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes se fijan aquí, quise hacer un gráfico donde mostramos la cantidad de dopamina en el cerebro a lo largo del día. ¿Qué es lo que ocurre? En la enfermedad de Parkinson baja la cantidad de dopamina en el cerebro, porque las neuronas que producen dopamina se van muriendo. Esta dopamina es la que normalmente activa la vía directa que habíamos nombrado. La liberación natural, normal de dopamina está aquí graficada arriba. Es una liberación constante que está mantenida alta a las 24 horas del día. En la medida que la enfermedad se presenta y los pacientes ya tienen síntomas motores, las neuronas que han muerto son cerca del 20%, del 80%, 70-80%. Por lo tanto, los niveles de dopamina caen y bajan a esta línea negra que dice acá abajo. ¿Por qué es importante? Porque los pacientes consultan cuando sienten los síntomas motores, y eso ocurre cuando precisamente el nivel de dopamina del cerebro baja de un umbral. Hay un umbral en que el cerebro aguanta todavía el descenso de dopamina, pero bajo ese nivel ya empiezan a aparecer los síntomas motores. Ahí el paciente consulta. Luego de un tiempo se hace el diagnóstico y comienza a tomar levodopa, que es el principal fármaco. Sea asociado con benseracida, conocido como Prolopa o Madocide, o sea asociado con carbidopa, que es levofamil o, se me olvidó en este momento el nombre, o grifoparquín. Como sea, en cualquiera de las dos asociaciones, la levodopa activa las neuronas que aún están vivas, produciendo dopamina, así que la producción sube. Y si bien no llega al valor normal arriba, se eleva por sobre el umbral, por lo tanto los síntomas desaparecen. Y esa es la situación que viven todos los pacientes al comienzo de la enfermedad de Parkinson idiopática, en que dosis bajas de los fármacos, tomadas solamente 3 veces al día o 4 veces al día, permiten tener una vida normal porque la liberación de dopamina se mantiene constante en el día gracias a las neuronas que todavía están vivas. Lo que ocurre lamentablemente es que las neuronas siguen muriendo, porque como les decía, no tenemos hasta el momento ninguna intervención efectiva demostrada que detenga la enfermedad. Como eso sigue ocurriendo, los pacientes empiezan a presentar
una respuesta al fármaco que es paralela a los niveles del fármaco en la sangre. La levodopa dura solamente 2 a 3 horas y sube rápidamente en la sangre una vez que se ingiere. Por lo tanto, al comienzo los pacientes se van a dar cuenta que cuando están con bajos niveles de la levodopa, empiezan a reaparecer los síntomas motores y es lo que conocemos como el OFF, cuando los pacientes se congelan y están rígidos y con más temblor. Por el contrario, cuando están con niveles altos de la levodopa, están moviéndose, están de buen ánimo, porque se afecta el sistema límbico, y están con más incentivo y más ganas de hacer cosas, porque se afecta la corteza cognitiva de la iniciativa. Y esa es la fase en on. En la medida que la enfermedad avanza, vamos viendo que los pacientes pueden presentar efectos adversos cuando están subiendo los niveles de fármaco, que se llaman disquinesia, y que se pueden asociar precisamente a irritabilidad por un exceso de estimulación de la parte emocional, o de impulsividad, porque tenemos un problema de estimulación de los circuitos cognitivos, y ahí me bajo un poco. En la bajada pueden presentar alteraciones motoras que llamamos distonía, que son posiciones de torsión de las extremidades, y que suele manifestarse clásicamente como sensación de calambre en extremidades inferiores. La disquinesia, que se observa al subir los niveles de levodopa, son movimientos descontrolados, generalmente de extremidades o de tronco, que hacen que aumenten precisamente movimientos involuntarios, que son distintos al temblor y son distintos a la rigidez del Parkinson. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que también sabemos? Que en la medida que este salto sea más amplio, van a haber más efectos adversos, más disquinesia, más irritabilidad, más descontrol de impulsos. Y en la bajada van a haber más distonía, va a haber más angustia y también va a haber más irritabilidad. Porque en el fondo, lo que uno busca con los fármacos es poder imitar esta liberación prolongada, que es la original que tiene el cerebro. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia que aplicamos siempre en los pacientes? Es que el ascenso y la bajada no sea tan marcado, pero tiene que ser varias veces en el día. Por eso que comenzamos con esquemas que son medio, un cuarto, medio, un cuarto, medio, un cuarto, repetidos muchas veces en el día. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que avanzo con la enfermedad, mientras mantenga dosis altas de fármacos, voy a tener mucho riesgo de efectos adversos en la subida y en la bajada. Por eso que la dosis total en el día tiene que bajar, pero tiene que fraccionarse más veces en el día. Clínicamente, también agregamos algún agonista, que puede ser pramipexol o cifrol, que puede ser el parche de roticotina o neupro, que puede ser Requip, que es ropirinol, perdón. Esos fármacos convierten este serrucho que ustedes ven acá en una onda ondulada que se parece más a la liberación prolongada normal que tiene el cerebro. Por eso que tenemos esos cambios en fármacos, y por eso que en la medida que la enfermedad avanza, ustedes van a observar que sus neurólogos o neurólogas tratantes lo que hacen es ir bajando dosis de fármaco, fraccionándolos más veces. Y por eso mismo, si yo identifico a qué hora estoy teniendo el efecto adverso en la subida, voy a poder manejar esa dosis que están generando el efecto adverso. Por eso que es tan importante el ser estricto en la hora en que se toma la levodopa, y por eso que es tan importante que la familia dé un buen soporte si el paciente tiene dificultades para recordar a qué hora se toman los fármacos, porque esa es una dificultad real. Entonces, este fenómeno en que tenemos que bajar dosis, porque si doy mucho, empiezo con efectos adversos, pero si bajo mucho la dosis, me van a aparecer los síntomas de Parkinson, se llama disminución del rango terapéutico. O sea, al comienzo de la enfermedad puedo tomar 3 veces en el día o 5 veces en el día, y la respuesta va a ser buena siempre, que aquí está graficada como este ON,
con color celeste. Pero en la medida que la enfermedad avanza, pasan los años, ocurre este fenómeno que los pacientes se van quedando cortos, por lo tanto, si empiezo a subir mucho la dosis, me van a aparecer los efectos adversos de los movimientos raros, que son las disquinesias, la irritabilidad, el descontrol de impulso, alucinaciones, también se incluyen ahí, o si bajo mucho la dosis, tengo más dificultad y más facilidad, o sea, tengo más facilidad de caer en el off, o sea, síntomas de Parkinson más desatados. En la medida que la enfermedad sigue avanzando, este espacio celeste, que ahora es más pequeño, ahora es un espacio muy pequeño, en el que tenemos el problema de que las disquinesias predominan si yo no me preocupo precisamente de ser moderado con la dosis de fármaco y de tener un buen fraccionamiento. Ahora, en este contexto, tal como les había dicho, uno lo que tiende y lo que trata con los pacientes es tener un horario ordenado y fijo, reducir la cantidad de dosis a tal punto en que no tenga efectos adversos, pero también tenga un efecto benéfico, tratar de ocupar la menor cantidad de fármacos posibles, analizar y mirar bien qué otros fármacos son los que realmente me sirven para los otros síntomas asociados, como la alteración cognitiva, como la alteración de ánimo, y ahí aparece la quetiapina, ahí aparece la sertralina, pero sobre todo la facilidad para poder lograr un buen manejo cuando tenemos poco rango terapéutico es de las terapias no farmacológicas. Y ahí es vital precisamente todas las intervenciones de rehabilitación física, todas las intervenciones de rehabilitación cognitiva, todas las intervenciones de rehabilitación fonoaudiológica, porque precisamente los médicos solemos fijarnos mucho en los fármacos, pero también olvidamos que el cerebro es un órgano dinámico, que está generando constantemente nuevas redes neuronales, y esas nuevas redes neuronales se entrenan y se mejoran en la medida que yo entreno al cerebro, a través precisamente de las intervenciones de rehabilitación del resto de los profesionales del equipo. Por eso que cuando estamos enfrentados frente a un paciente que con pequeños aumentos de dosis comienza con mucho efecto adverso o con pequeñas bajas de dosis aparecen los síntomas parkinsonianos, es el tinglado, es la base que nos da el control no farmacológico, el que nos permite aumentar un poco ese rango. Por eso, ¿cuál es el mensaje? No siempre fijarse exclusivamente en los fármacos y darle mucha, mucha importancia precisamente a la terapia de rehabilitación, precisamente a la terapia de estimulación cognitiva, en la terapia de estimulación fonoaudiológica y rehabilitación fonoaudiológica, en todos sus aspectos, no solamente de deglución ni de preservación del lenguaje, sino que sobre todo la parte de estimulación cognitiva. Eso, traté de ser bien sucinto, es un poco complejo. No sé cómo seguimos, Claudia. Leo las preguntas, me las lees tú. Yo Eh, voy. La lee ya, Paulina. ya, estamos. Paulina, ¿podemos partir Sí, con las preguntas del correo? Porque no alcancé a ordenarlas yo acá. no hay problema, yo se las voy ordenando, las tengo todas. ¿De acuerdo? Vamos a intentar abarcar la mayor cantidad posible. Ujú. Lo primero, doctor, es saber con respecto a la regularidad del medicamento. ¿Qué pasa si no se lo toma media hora antes, 10 minutos antes, o se me olvida una hora después? A ver, como les decía, la principal estrategia para poder ir evitando la aparición de efectos adversos, ya que conocemos que la subida y la bajada rápida, mientras más amplia, más efectos adversos, la estrategia del horario fijo es una estrategia que está hecha principalmente para evitar desorden y que nos permita reconocer cuáles son las dosis que están generando efectos adversos y cuáles no. Es recomendable no pasarse más de 30 minutos, ¿de acuerdo? Si me empiezo a pasar más de 30 minutos, ya me empiezo a acercar a la otra dosis, por lo tanto, el tomar la trazada se va a superponer con la otra, y si estoy teniendo efectos adversos, no voy a poder distinguir cuál de las dos dosis es la que me está generando el efecto adverso, o cuál es la que me está dejando en on o en off. Como consejo práctico, yo aconsejaría que si están con 5 o más momentos en que toman levodopa, no pasarse más de 30 o 40 minutos. Si se pasan de eso, yo preferiría
quedarme sin esa dosis y pasar a la siguiente como corresponde. Sé lo que implica, pero también es una manera de ir entrenándose uno y poder obtener un buen esquema de fármaco fijo, ¿ya? A mí me ha tocado ver, no pocas veces, que tenemos problemas serios de pacientes tomando mucho fármaco, mucho fármaco. Y eso se manifiesta con la disquinesia evidente, con el descontrol de impulso, irritabilidad, y generalmente todos esos pacientes han partido cuando se sienten que están en off y ingieren otra pastilla, o porque se les olvidó ingerir el fármaco. Perfecto, muchas gracias. Las otras preguntas están casi todas relacionadas con los efectos secundarios a la pastilla. Ya dentro de eso, los efectos gastrointestinales. Muchas personas que se toman la pastilla se sienten mareadas, con dolor de Bueno, estómago. a ver, el efecto adverso. Los principales efectos adversos de la levodopa y de los agonistas son generalmente gastrointestinales, ¿ya? Por eso, generalmente al comienzo del uso de fármaco se empieza con dosis bajas, se empieza a ingerirlo junto con las comidas. Después de eso, en la medida que ya la persona tolera bien el inicio del fármaco, precisamente la levodopa hay que separarla de las comidas. ¿Por qué? Porque las cargas de proteínas en la dieta alteran la absorción del fármaco y hacen que el fármaco no sea efectivo. Entonces, cuando un paciente está recién empezando un tratamiento, generalmente se empieza con los fármacos con las comidas para lograr una buena tolerancia. Y luego de eso, alejamos el fármaco de las comidas para mejorar su absorción y por eso su potencia y su efectividad. Ahora, ¿en cuánto tiempo se hace? Ojo, esto generalmente es lento. Las cosas con el cerebro siempre son lentas. Y la adecuación a un fármaco de esta índole requiere por lo menos 4 o 6 semanas. No, y en escalones de 7 a 10 días a veces, ¿de acuerdo? Entonces no es una cosa que uno empieza a tomar el fármaco de inmediato. Y como te digo, una vez que ya se logra buena tolerancia con el fármaco, ahí uno empieza a alejarlo de las comidas para que tenga un buen efecto. ¿De acuerdo? No sé si más o menos se entiende. Sí, está muy clarito. Siguiente, el efecto de los medicamentos sobre el apetito sexual. ¿Hay alguna relación ahí? Perdón, que justo me están molestando acá. No te preocupes. El efecto de los medicamentos con el apetito sexual, si existe alguna relación. Sí, claro. A ver, si ustedes recuerdan, hablábamos de que la vía directa actúa sobre 3 tipos de corteza. La corteza motora, donde están los programas para moverse, la corteza límbica, que es de la emocionalidad, y la corteza cognitiva, que es la que maneja específicamente los impulsos. Si yo estoy dando un fármaco que sube y baja rápidamente y activo en esa subida las 3 cortezas, precisamente el control de impulsos se puede ver afectado. El uso de levodopa y sobre todo de los agonistas como el pramipexol suelen producir un descontrol de impulsos. Y una manifestación bastante frecuente de eso, que no, eh, que no muchas personas lo cuentan, es precisamente un aumento del apetito sexual y también una desinhibición en el apetito sexual. Ahora, el abordaje de eso es individual e incluye indudablemente a la persona, al paciente o la paciente y a la pareja, porque yo he visto de todo. Hay personas que han mejorado su vida de pareja al aumentar el apetito sexual y otras en que la cosa fue un desastre. Entonces, eso hay que abordarlo directamente y personalmente con el neurólogo o neuróloga tratante para ver cómo se maneja. Pero sí, los fármacos, como parte de los efectos adversos, pueden producir un aumento del apetito sexual. Perfecto. ¿Y cambios en la presión, baja de presión, podrían provocar los medicamentos? ¿Y qué hacer frente Sí, a eso? sí. A ver, por un lado, la enfermedad de Parkinson en la medida que avanza, pero en la medida que avanza, afecta las otras partes del sistema nervioso y por ende baja la presión arterial generalmente. La presión arterial se mantiene por un montón de factores, entre ellos el control del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo corresponde precisamente a los nervios que están paralelos a la médula espinal.
ahí hay neuronas dopaminérgicas. El sistema nervioso autónomo contrae las arterias y con eso la presión arterial se mantiene en un nivel estable. Contrae arterias y venas. Cuando empieza a avanzar la enfermedad de Parkinson, esas neuronas se estropean, se produce una dilatación de las arterias y de las venas y la presión arterial tiende a bajar. La levodopa también tiene el efecto de facilitar la caída en la presión arterial. Por lo tanto, una cosa es que por el avance de la enfermedad baja la presión arterial y las personas que eran hipertensas a veces se sanan de la hipertensión. Por eso que también hay que estar mirando la dosis de antihipertensivo en pacientes que son hipertensos y aparte tienen Parkinson. Y además la levodopa puede bajar un poco la presión arterial. Este efecto no es muy marcado, pero si se juntan los dos, pueden ser perjudicial, porque pueden favorecer desmayo o pueden favorecer caídas. En ese caso, lo que hacemos generalmente es agregar un fármaco que baje el efecto de la levodopa en los vasos sanguíneos, o bajamos la dosis de levodopa. Y ahí empezamos en lo que te nombraba de este estrechamiento del rango terapéutico. ¿De acuerdo? Excelente. Vamos con las últimas dos preguntas. Uh-huh. La primera es, ¿qué opina de los multivitamínicos? O del uso de A ver, vitamina D o B12. mira, no hay una evidencia clara que diga que los multivitamínicos realmente sirven en la enfermedad. Ahora, lo que sí hay evidencia es que no empeoran la enfermedad. Entonces, sí podría ocurrir que haya pacientes que junto a la enfermedad de Parkinson tengan déficit de vitamina. Por ejemplo, los pacientes que tienen gastritis crónica pueden desarrollar déficit de vitamina B12. El déficit de vitamina B12 puede producir como síntoma alteraciones del equilibrio, mareos, dificultad para equilibrarse bien. En ese sentido, un polivitamínico no va a estar de más, pero yo preferiría que frente a esos síntomas, hacer los exámenes pertinentes para saber si hay un déficit de vitamina B12. Porque si hay un déficit de vitamina B12, quiere decir que en el estómago no se está absorbiendo la vitamina B12 y por ende puede ser una gastritis crónica o alguna otra lesión. ¿De acuerdo? Con la vitamina D, por ejemplo, también se pueden producir déficits que pueden producir una cantidad de síntomas neurológicos. Entonces, el multivitamínico puede servir, sí, pero hay que tener un poco de precaución, porque podemos estar escondiendo algunos déficits de vitamina que sí hay que tratar e investigar por las causas que pueden tener, ¿ya? Ahora, que esté demostrado que mejora los síntomas de la enfermedad de Parkinson, no hay evidencia que sustente eso, tal como no hay evidencia que diga que empeora la enfermedad de Parkinson al ocupar polivitamínicos. Perfecto, ha estado todo muy clarito hasta ahora. Vamos con la última pregunta con respecto a la prescripción de antibióticos. En general pasa mucho cuando tienen que ir al dentista, les dan algún tipo de antibiótico, si hay alguna contraindicación con los medicamentos con el Parkinson. ¿Y qué debiesen hacer ahí cuando les dicen tómese? No existe ninguna contraindicación importante. Lo que pudiera ocurrir es que hubiera una afectación de una gastritis, porque los antibióticos, hay algunos antibióticos que pueden caer mal al estómago, y estamos hablando de pacientes que están con una enfermedad crónica que están tomando remedios constantemente. Entonces, una gastritis podría empeorar, pero serían síntomas transitorios. También alcancé a leer que no es aconsejable suspender la levodopa de un día para otro, ¿ya? Se pueden producir efectos de rebote y efectos de deprivación de la estimulación de la liberación de dopamina. Por eso que generalmente cuando tenemos que bajar dosis lo hacemos de a poco, no hacemos suspensiones de un día para otro. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias, doctor. La verdad ha estado muy claro. Yo creo que todos tienen muchas preguntas, como siempre. O sea, Y estoy viendo un montón ahí en el chat, pero no sé, usted me dice. sí, pero siempre por temas de horario y de controlar, vamos tomando las preguntas y las vamos haciendo durante la semana y después se las hacemos llegar. Así que de todas Ya, maneras ningún problema. van a ser contestadas. Ya, Ya para que no se de acuerdo. preocupen. De acuerdo. Estamos entonces. Clau. Sí, Denme muchas cuenta. gracias, doctor, por haber estado bastante claro su presentación. Recuerden algunos consejos, como lo decía el doctor, hay que respetar los horarios de los remedios, manténganse activos, realizando actividades que a ustedes les gustan, que sean de su agrado, camine, baile, teja, ¿de acuerdo? Y realice ejercicio al menos 30 minutos, ¿ya? También es importante cuidar las emociones, ¿ya? Y les recuerdo que estamos atendiendo a través de telemedicina, tanto neurólogos como el equipo de rehabilitación, y nos pueden agendar
una hora al, no sé, Paulina, si nos muestras, ok. Muchas Cualquier gracias, duda, Paulina. Ahí están consulta. todos los datos para agendar atención, ¿ya? Y recuerden también que la próxima semana contaremos con la presencia del doctor Rodrigo Gómez, que nos hablará acerca de la cognición y la enfermedad de Parkinson. Así que a inscribirse a contacto@cenpar.org. Y había muchas consultas en relación si los videos o las presentaciones de los neurólogos van a subirse a alguna plataforma. Están en una plataforma que es www.cenpar.org. Muchas gracias por su atención y por su participación. Que estén bien. Chau. Chao, chao.